Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, amado hermano, amado amigo que nos está este día acompañando en esta transmisión. Vamos a dar inicio a un día más en el cual estaremos llevando a cabo, ¿verdad?, esta transmisión para gloria y honra de nuestro Dios, que el Señor haga conforme su voluntad en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que estarán conectados ahorita y en un futuro, ¿verdad? Vamos a estar llevando a cabo esta grabación, esta transmisión, para que podamos saber, conocer lo que el Señor tiene este día para nosotros. Bueno, amados hermanos, vamos a poner las cosas en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial de la gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mira, mi Dios, nos ponemos delante de tu presencia como cada día, Señor, que venimos a darte la gloria, la honra, la alabanza y adoración por medio de este servicio que estamos haciendo, por medio de esa transmisión, amado Dios. No lo hacemos, Padre Santo, para que seamos exaltados, sino para que tu nombre, mi Dios, sea glorificado por medio de nuestras vidas, porque nosotros, amado Dios, solo queremos agradarte a ti y solo a ti, amado Señor. Yo quiero pedirte en el poderoso nombre de Jesús que tú hagas conforme tu voluntad, que hagas conforme tus planes, tus propósitos con esta transmisión, amado Dios, para que sea de bendición para todo aquel que tú ya has escogido, Señor, que esté aquí, mi Dios, en esta transmisión, y para toda aquella persona, mi Señor, que en un futuro estará viendo este video por medio del YouTube, amado Padre Santo de la gloria. En el nombre de Jesús, toma el control de todo, de toda palabra, Señor, que salga de mi boca, mi Dios, que todo sea en todo momento para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, mi Dios, y que sea de bendición, y que esas palabras, amado Señor, que tú pongas en mi boca, Santo de Israel, sea por medio de tu Espíritu Santo, ministrando las vidas, esas vidas, amado Dios, de aquellas personas a las cuales tú has de llegar por medio de este instrumento que estamos usando en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, amada hermana, amado amigo, vamos a ir a Juan 6, de donde vamos a partir este día, en el cual vamos a estar iniciando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca las Pascuas, las fiestas de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuantos se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vinieron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Esta es la palabra, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano pastor Javier. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por su apoyo. Yo sé que está orando por mí para que el Señor me ayude. Bendito sea el Señor. Bueno, la palabra de Dios, esta palabra muchos de nosotros la conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos de nosotros cuando fuimos, bueno, los que fueron niños que les tocó la bendición de estar en la clase dominical, en la cual las maestras enseñaban, ¿verdad?, a sus alumnos la multiplicación de los panes, de los peces, que hizo Jesús cuando anduvo caminando en esta tierra, cuando trabajó en el ministerio proclamando y haciendo los prodigios y maravillas que Él hizo durante el tiempo que estuvo aquí, predicando las buenas nuevas de salvación. Esta enseñanza a mí me gusta mucho, amados hermanos. Bueno, toda la palabra de Dios me agrada, es hermosa. Pero a mí me gusta mucho porque dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Dice que había una gran multitud. Se dice que Jesús, cansado, ¿verdad?, de que la gente lo seguía, dice que se subió a una barca y que se fue del otro lado del mar y que miró del otro lado a la gran multitud. Porque la multitud lo seguía porque estaba mirando las señales que nunca antes habían visto en ningún profeta que estaba en la tierra, ¿verdad? Muchos profetas de los que el pueblo de Israel había conocido nunca había visto las señales que Jesús estaba haciendo en esos tiempos. Entonces lo seguían porque veían que él ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y dice que había gran multitud, Y dice que Jesús se subió al monte con los discípulos y que miró de lejos a la multitud. Había mucha gente porque también estaban cerca las Pascuas, las fiestas de los judíos. Y cuando alzó los ojos, Jesús miró que habían venido mucha gente. Y ya tenían alrededor de 3 días escuchando la palabra que Jesús le estaba compartiendo. Y la gente no se quería retirar a sus casas. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado, amados hermanos, que estamos en la iglesia y no queremos salir de la iglesia, verdad? En ocasiones nos ha pasado que ya terminó el servicio y ahí andamos todavía rodeando, que no queremos salir por la puerta porque nos sentimos a gusto. Imagínense si nosotros nos sentimos a gusto en la iglesia, al rodeado de nuestros hermanos y de nuestros pastores. ¿Cuán más esa gente que estaba al lado de Jesús, que estaba escuchando la palabra que Jesús estaba dando, la enseñanza que nuestro amado Jesús estaba sembrando en cada vida, en cada corazón? Yo pienso que si yo hubiera estado en esos momentos tampoco me hubiera querido ir. Entonces dice la palabra de Dios que Él miró la multitud, miró mucha gente que había. Incluso también algunas versiones hablan y dicen que Él sintió pena, ¿verdad? Porque sabía que esa gente ya tenía varios días ahí, que estaban sin comer y que no llevaban alimento, no llevaban comida, no llevaban lonche. Entonces dice que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y le contestó Felipe. Pero bueno, dice la palabra, pero él dijo esto porque él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que con denarios no alcanzarán. Y en esos tiempos, recordemos que en esos tiempos no había como en estos tiempos que Soriana, Esmar, un lugar donde podemos ir a comprar mucha comida. Entonces no había dónde ir a comprar el pan. No había panaderías, no había tiendas, no había a dónde pudieran conseguir tal cantidad de alimentos, porque más adelante nos dice la palabra de Dios que era alrededor de 5,000 hombres. 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces podríamos hacer un cálculo que más o menos había alrededor de unas 20,000 personas, teniendo en cuenta que cada varón solamente tuviera 2 hijos y una esposa. Y recordemos que en estos tiempos pues no era así, ¿verdad? Los judíos tenían muchos hijos y algunos tenían varias esposas. Entonces, uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo, eso a mí me encanta, amados hermanos, porque aquí vemos cómo Dios prepara todo a la perfección y acomoda en el momento adecuado. Le dijo, aquí hay un muchacho,
Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto?, dijo el discípulo, sin fe. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros así, verdad? Dijo, ¿pero qué es esto para tal multitud? A mí me encanta, amados hermanos, que Dios tiene preparado todo en el momento correcto y en el momento adecuado, tanto personas como la materia prima. Aquí vemos a un niño, a un joven. ¿De cuántos años te gusta? De 12 a 17 años. Aquí vemos cómo Dios preparó a ese muchachito, a ese jovencito, para que estuviera en el momento adecuado, con los elementos adecuados para hacer el milagro que él ya tenía que iba a hacer. Una es el muchacho y la otra son los panes y los peces. Aquí esta palabra de Dios a mí me dice que nuestro amado Dios también está esperando usar a los jóvenes, a los niños de la iglesia, a los jóvenes que se nos están yendo hacia el mundo. Nuestro amado Jesús tuvo el cuidado de involucrar en este milagro de la alimentación de los 5,000 a un joven, como lo hizo con David, como lo hizo con Asa, como lo hizo con muchos jovencitos, con muchos niños que están en la palabra de Dios registrado lo que sucedió, cómo Dios los usó para la gloria y honra de su nombre. Este muchacho llevaba los peces y llevaba los panes. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús dijo a sus discípulos: hacer que todos se recuesten, que todos descansen. Y así hicieron los discípulos. Y dice aquí en la palabra de Dios, aquí nos dice que eran 5,000 varones. Y tomó Jesús, aquí eso es algo bien importante, hermanos, que nosotros hemos dejado pasar de nuestras vidas y como enseñanza en ocasiones. Dice que Jesús simplemente dio gracias a Dios Padre por los alimentos y lo empezó a poner en las manos de los discípulos. Y ahí sucedió el milagro maravilloso de la multiplicación. Ahí empezaron a multiplicarse los peces. Y Jesús seguía entregando en manos de los discípulos. Y en manos de los discípulos los peces y los panes. Y no cesaron hasta que los discípulos iban y llevaban el alimento a los hombres y las mujeres que estaban sentados, y todos comían, todos se saciaron, dice la palabra de Dios. Todos quedaron satisfechos. Incluso no solamente quedaron satisfechos, dice que sobró de los pedazos, dijo, de los pedazos sobraron. Y aquí hay algo bien importante también, amados hermanos, es que Jesús les dijo: levanten lo que sobró y pónganlos en canastas, pónganlos en unas cestas. Y dice la palabra de Dios que sobraron alrededor de 12 cestas, cuando solamente eran 5 panes y 2 peces. Entonces, aquí el Señor nos habla que primeramente Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aprendiendo, que somos seguidores, que somos discípulos de Jesús, aquellas personas que estamos dentro de los caminos de Dios. Él tiene cuidado de que Él sabe si tú estás cansado, si tú estás enfermo. Él sabe si a ti te falta alimento y tiene cuidado de ello. Porque dice la palabra de Dios que Él los miró, que se subió al monte y miró que era mucha gente que le seguía. Él se preocupó porque descansaran y se preocupó por darles de comer. Pero también algo muy importante, se preocupó y nos dejó como ejemplo que nosotros como hijos de Dios, como ministros de una congregación, no debemos hacer menos a los niños ni a los jóvenes. Porque Él en un joven siempre tiene panes y siempre tiene peces para hacer un milagro extraordinario. Me gozo, amado hermano, me gozo. ¿Por qué? Porque en las manos de un joven, en las manos de un niño siempre hay talentos, siempre hay dones que Dios ha dado para que el pueblo de Dios sea alimentado. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué maravillosa es esta palabra. Le digo gracias al Señor porque Él ha tenido cuidado de que los jóvenes de nuestras iglesias, de que los niños en nuestras iglesias, nosotros tengamos cuidado también de alimentar a esos niños,
No solamente con dibujitos, amados hermanos. Muchas escuelas dominicales han cometido el error. A lo largo de lo que yo he caminado en el camino de Dios, me ha tocado mirar mucho esta situación. Que a los niños solo los entretienen en la clase dominical. No hay una enseñanza directa y adecuada para los niños. A los niños solamente calladito, quietecito y te ves más bonito. Y vamos a jugar al candadito y a la 1, a las 2 y a las 3 y el que hable. No, amados hermanos, no. A los niños también les tenemos que enseñar, también les tenemos que capacitar como a un adulto, porque incluso el niño necesita más. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios? Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo, cuando fuera grande, no se apartará de él. Pero como pueblo de Dios en ocasiones, como ministerios, nos hemos olvidado de los niños. Los queremos tener calladitos, los queremos tener dibujando solamente. Y hay ocasiones en las cuales uno que otro versículo escrito, porque creemos que los niños no tienen la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría para recordar versículos tan largos. No, amados hermanos. Nuestro amado Dios nos está mostrando que Él le ha dado a los niños la capacidad, los dones, como les decía, los talentos, para que ellos en el momento adecuado puedan predicar la palabra de Dios. En alguna ocasión yo estuve en una congregación enseñando a los niños la escuela dominical, y a los niños que yo veía más grandecitos. Yo en ese entonces tenía de todas las edades, de 1 a 12, 13 años, pero los niños más grandecitos, los más pequeños en ese entonces, como eran muchos, les ponía películas evangélicas, y pues no podía hacer gran cosa porque eran muchos niños y yo era una. Entonces, pero sí me tomaba yo el tiempo de que los niños de 8 en adelante, les empezaba yo a enseñar como si fueran grandes, amados hermanos. Y a lo mejor podríamos pensar, pues qué tonto. No, amados hermanos, los niños también necesitan aprender lo que nosotros estamos aprendiendo en la iglesia. Los niños también necesitan desarrollar la fe, necesitan aprender a que la palabra de Dios, dónde viene escrito, quién lo dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Entonces yo me tomaba el tiempo, cuando los niños estaban entretenidos, me tomaba el tiempo de agarrar a los más grandecitos y les decía, a ver, tú y tú y tú me van a leer este capítulo de la Biblia y la siguiente semana me van a explicar qué cosa fue lo que entendieron. Y así los comencé a instruir. Entonces llegó el momento que les dije, bueno, ya conocen algunos versículos, algunos capítulos completos de la Biblia. Ahora les voy a hacer una prueba. Que en esta semana que viene, yo no voy a dar la enseñanza, ustedes la van a dar. Y algunos decían, es que a mí me da pena, es que no sé. Digo, no, así lo vas a hacer. Y si no te avientas ahorita, pues nunca vas a aprender. Y una niña, sí, bien aventada, Vanessa, creo que se llamaba Vanessa. Sí, hermana, yo doy la prédica de la siguiente, yo doy la enseñanza la siguiente semana. Así los fui instruyendo, amados hermanos, hasta llegar a que los niños predicaban en la escuela dominical. Así es, amados hermanos, sí pueden. Nada más que nosotros hemos creído que no pueden. O los hemos hecho creer que no pueden. Si un niño te puedes poner una clase en la secundaria, en la primaria, te puedes poner un tema, ¿por qué no te va a poder exponer la palabra de Dios para gloria y honra del Padre? Yo me gozaba la vez pasada, no recuerdo cuándo, que yo fui al templo con los hermanos ahí en Surazaday, cuando recién llegué. Yo me gozaba porque yo miré, la primera vez que fui, si no mal recuerdo, la segunda vez, yo miré a 2 niños predicando la palabra. Ese día fue de niños y decía yo, wow, estos son de los míos, a mí son los que me gustan. Ayudar a que los niños se desarrollen y crezcan, porque en ellos está el fruto, amados hermanos.
En ellos está el fruto, en ellos está el porvenir de la iglesia. Nosotros ya vamos más para allá que para acá y tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar una enseñanza. Lo que nosotros hayamos aprendido, poco o mucho, tenemos que transmitirlo hacia los niños, porque esos mañana van a ser los jóvenes, los próximos líderes, los próximos pastores de las congregaciones. Porque ellos son los que necesitamos nosotros, no te voy a decir empoderar, no. Necesitamos enseñarles primeramente el amor, la misericordia, los valores que se han perdido en estos tiempos, amados hermanos. Los valores y la palabra de Dios tienen que ir de la mano en la vida de los niños y de los jóvenes de la iglesia. Pero mucho pueblo de Dios se ha olvidado de los niños de 8 a 14 años. Cuando yo recién me convertí, el Señor me decía 8, 14. Siempre me decía esta palabra, 8, 14. El sueño me lo decía en mi mente, 8, 14. Y después le decía, Señor, ¿pero qué quiere decir 8, 14? Y después me empezó a decir, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Niños abandonados en las congregaciones, en un rincón, de 8 a 14. Y ni se diga los chiquitos, de 4, de 6 en atrás. Los niños como que no existieran. Y ese es el fruto más fructífero que hay en la iglesia. El niño. Debemos de concentrarnos, amados hermanos, en la juventud, en los niños, enseñarle. Sabemos que sí, algunas veces los niños se nos desvían, pero ¿por qué? Porque nosotros no nos tomamos el tiempo de capacitar a los niños. No nos tomamos el tiempo de enseñar a los niños. No nos tomamos el tiempo de escuchar a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño empieza a crecer en la adolescencia, se empieza a ser rebelde, empieza a desviarse y después ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca nos tomamos el tiempo de ponerle atención a ese niño que también tenía preguntas, que también tenía dudas que necesitaban que fueran respondidas. Porque si nosotros como hijos de Dios llegamos cuando nos convertimos y tenemos tantas y tantas preguntas, tantas dudas, imagínense la mente de un niño que está absorbiendo al 100%, que está absorbiendo todo lo que tiene a su alrededor. Pero si nosotros cometemos el error de mal enseñar a los niños, ¿por qué pasa esto? No, porque así Dios lo quiso. ¿Y por qué Dios lo quiso? No, porque así Dios lo quiso. O sea, tenemos que decirle un por qué. ¿Por qué la palabra de Dios me dice esto? ¿Para qué me dice esto? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar en ese momento que yo estoy con tanto conflicto? Pero como no sabemos, no podemos enseñar lo que no sabemos. ¿Verdad? ¿O estoy equivocada? A lo mejor yo estoy equivocada. Con 8 niños me he equivocado muchas veces. Pero bueno, gloria a Dios. Y esa palabra, amados hermanos, a mí en lo personal, a mí me habla, a mí me dice que hay que instruir al niño, que no hay que despreciar a ese niño, que no hay que dejarlo sentado en una banca, que hay que involucrarlo en la congregación. Aquí en la congregación donde yo estoy trabajando, amados hermanos, somos muy poquitos. Pero lo que más he tenido siempre han sido niños. Y yo he procurado, amados hermanos, enseñarle a los niños como a los grandes. Y me he quedado tan sorprendida, amados hermanos. Me he quedado tan sorprendida porque los niños tienen a veces la mentalidad hasta mucho más abierta que un adulto. Y en ocasiones yo estoy aprendiendo de ellos. En ocasiones, amados hermanos, me pasa que yo aprendo de lo que ellos me dicen. Y digo, wow, nunca se me hubiera ocurrido a mí esto. Y eso pasa con mucho pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está enseñando a los niños no está enseñando realmente. Solamente está entreteniendo a los niños para que se queden calladitos, quietecitos, y ahí están bien bonitos los niños. En ocasiones me tocó escuchar por mi hija y mi hijo que me decía, mamá, fíjate que tal hermana, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque no la quieres poner. Dice, si alguno de los niños se porta mal, que haga mucho ruido, los castiga, los mandan a un rincón, le dan la Biblia y lo ponen a leer el versículo más largo, el capítulo más largo. Me quedé, ¿qué?
Sí, mamá, los castigan leyendo la Biblia. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo tú crees que va a crecer ese niño, esa niña, creyendo que leer la palabra de Dios es un castigo? Así me quedé yo. Digo, ¿cómo puede ser posible que castigues a un niño en un rincón, lo hagas a un lado del grupo y le digas, lee la Biblia? ¿Tú crees que esa niña va a querer leer la Biblia con alegría, con gozo? Claro que no. Pero desgraciadamente esos errores hemos cometido. Y otro punto muy importante que a mí también me gusta mucho. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús tomó los panes, los peces que ese jovencito traía y dice que dio gracias a Dios. Y sucedió el milagro cuando él dio gracias a Dios. Solamente dio gracias. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, comemos y no nos acordamos de darle gracias a Dios? O tenemos mucha hambre, o ya estamos acostumbrados a todo el tiempo tener comida y buena comida, que creemos que no es necesario darle gracias a Dios por lo que estamos comiendo y porque podemos comer. Porque hay mucha gente que teniendo mucho que comer, no pueden comer por una enfermedad o por diferentes motivos. Cuando nosotros, amados hermanos, como lo dice, como lo decían los apóstoles, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego no solamente le dijo Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios por el pan que cada día estamos recibiendo para nuestra vida y para la vida de nuestra familia, sucede el milagro, amados hermanos, de la multiplicación en nuestros hogares de los alimentos. A mí me encanta, amados hermanos, me encanta verdaderamente hacer mucha comida. Tengo mucha familia, pero me gusta hacer mucha comida. Lo que Dios me dé para hacer, hago bastante. Te voy a decir por qué. Porque me gusta que mis hijos todos coman. Y me gusta que la gente que viene a mi casa pueda yo ofrecerles que comer. Incluso cuando estoy haciendo la comida, con gozo, alegría y escuchando los testimonios o viendo videos o escuchando música, me estoy recordando, le voy a hablar a fulanito, le voy a hablar a fulanito, y para que venga y coma. Tal vez no son chuletas, tal vez no es una comida especial, pero Dios sabe que yo la ofrezco con todo mi corazón. Y hablo a las personas, les mando mensajes, ¿sabes qué? Vente a comer, mira que hice esto, lo otro, aquello. Y ya, pásate y vente a comer. Por eso me encanta a mí, amados hermanos, a mí me encanta hacer esto. ¿Por qué? Porque yo crecí en una casa en la que era mi madrina, que era cristiana. Ella siempre, gente que llegaba a la casa de visita, fuera lo que fuera, su plato de comida y su vaso de agua, siempre. Y en esa casa no éramos ricos, amados hermanos, tampoco éramos tan pobres, pero yo te digo, porque lo vi, nunca nos hizo falta nada. Y todo como que se multiplicaba. Yo miraba cómo en la olla los frijoles seguían habiendo muchos frijoles. Y luego más, porque la gente que mi madrina le invitaba de comer llegaba, ándale, doña Chávez, le traje un costal de papas, le traje un costal de arroz, le traje un costal de frijoles, le traje plátanos, le traje elotes, le traje esto. De la misma manera que ella dejaba salir la bendición regresaba y regresaba multiplicada. Y esto es lo mismo que el Señor nos está mostrando aquí en la palabra de Dios, que cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios, aprendemos a darle gracias a Dios por lo que nos está dando, poco o mucho que tengamos, el Señor lo multiplica. Para que sean bendecidas las personas que tenemos alrededor, que sea en nuestra casa o que sea nuestra familia. Aquí la palabra nos dice que eran 5,000 varones. Y como les decía yo, vamos a hacer una cuenta en bruto. 20,000. Contando 2 hijos por varón y una esposa. 10, 15, 20.
20,000 personas, con el maravilloso milagro de los peces, solamente 2 peces y los 5 panes. Nosotros muchas veces, amados hermanos, no tenemos, porque no hemos sabido agradecer lo que tenemos y porque no hemos sabido compartir lo que tenemos. Hay una palabra, no sé si es un adagio, es un proverbio que dice: no doy porque tenga mucho, sino de lo que tengo yo doy. No porque tenga mucho, sino que mi corazón está lleno de agradecimiento primeramente a Dios, de darnos la vida, la salud, el poder comer el alimento, el poder tener en nuestra mesa tal vez arroz, frijoles, papas, huevo, no sé, lo que sea que nosotros tengamos para ofrecer a nuestra familia. Pero ¿por qué no ofrecerle a esa persona que tú sabes, amado hermano, que está pasando por una situación difícil? ¿Por qué no ofrecerle un plato de alimento a esa vecina que sabes que su esposo la dejó sola con sus hijos? ¿Por qué no ofrecerle a ese hombre que es tal vez adicto a las drogas un plato de comida? Porque sabes que si él agarra dinero, no va a ser para comprar comida, sino va a ser para comprar droga. ¿Por qué no ofrecerle a ese niño que sabes que tal vez en todo el día no ha desayunado? ¿Por qué no ofrecerle más que un plato? Una caricia en su alma. Porque cuando esa persona recibe ese plato de alimento, se da cuenta, amado hermano, que hay alguien que está interesado, que está preocupado por ella, por él, por ella. Así como Jesús lo hizo cuando se sentó en ese monte y miró a todos los hombres y a todas las mujeres y se dio cuenta que estaban cansados, que estaban hambrientos. Así nosotros conocemos a alguien que está cansada y que está hambrienta y que podemos nosotros alimentar y provocar un descanso en la vida de esa persona, tal vez de momento. Pero déjame decirte, amada persona, que para el que no tiene nada, un plato de comida una sola vez es una gran bendición. Tal vez nosotros tenemos la fortuna en este momento de no padecer hambre, de no tener carencia alguna. Pero tú conoces a alguien, yo sé que tú conoces a alguien que sabes que está pasando por una necesidad. Mira, mi madrina tenía la costumbre de que ella hacía su comida y me decía, yo estaba pequeña, me decía: llévale a Felipa, llévale un bocadito, decía ella, un bocadito a Juanita, a Chuchita. Ella le compartía a todas las vecinas de alrededor, amados hermanos, cuando salía, lo primero que salía de la olla o del sartén o de la cacerola de los alimentos, era el bocadito para las vecinas. Y ya después comíamos todos nosotros y los que llegaran. Tal vez tú tienes en tu alacena muchas latas que ya están caducadas porque nunca las abriste. Tal vez tengas en tu alacena kilos y kilos de arroz de frijol que ya hasta gorgojos han de tener, porque tú ahí los tienes. Aunque tú sabes que hay alguna familia que con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de frijol, tal vez coman toda la semana. Pero a veces preferimos tener almacenado en nuestra alacena. Qué bonita se mira la alacena, ¿verdad? Llenita, llenita. No es malo tener una alacena llena, no es malo tener un refrigerador llena. Pero ¿cuántas veces, amado hermano, no has sacado comida de tu refrigerador ya desperdiciada, que se te pudrió, botes de yogures ya caducados, porque no alcanzaste a comértelos? Tú no te imaginas cuántos niños hay por ahí por tu barrio que desean una cucharadita de yogur. No sabemos, amados hermanos, porque no hemos aprendido a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Porque cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, pensamos que allá afuera hay gente que en ese día se fue a dormir con la panza vacía. Y ese no es un regaño, solamente quiero hacerte que tú entiendas
que lo que tal vez tú estás desperdiciando, a otros les está haciendo falta. Y que Jesús en esta enseñanza no solamente alimentó a esos 5,000 hombres. En esa enseñanza nos está alimentando a nosotros el alma, el espíritu, para que nosotros nos concienticemos de que sin importar la situación, que si el COVID, que si esto, que si lo otro, en la época que estemos, hay gente que no tiene que comer, amados hermanos. Creyentes o no creyentes, hijos de Dios o no hijos de Dios. Y en nuestras manos está el poder hacer lo que Jesús hizo. Dar gracias a Dios por los alimentos y compartirlo con quien nosotros sabemos que tiene necesidad. Y si no la tiene, qué bueno. Pero al menos esa persona sabe que si tú le estás llevando algo, que si tú le estás compartiendo algo que es tuyo, es porque tú tienes interés, estás pensando en esa persona. A veces mi hermano, amados hermanos, mi hermano se divorció hace unos años atrás, vive solo. Y en ocasiones yo le hablo, muy seguido le mando mensaje. Le digo, ándale, vente a comer acá conmigo. ¿Sabes por qué lo hago? No porque me sobre la comida. La verdad no. No porque me sobre tanto, que diga tengo tanto. Sino, ¿sabes por qué lo hago? Porque sé que él trabaja en la noche y en lugar de comer, duerme. Y se levanta para irse al trabajo y a veces ni come. Y sé que está solo, que él también siente soledad en su corazón. Y él, al yo mandarle el mensaje y decirle, vente a comer conmigo, le estoy diciendo, te quiero y me preocupo por ti. Eres importante para mi vida. ¿O no es así? ¿O nada más yo lo pienso porque quiero a mi hermano? No, ¿verdad? Así nosotros, cuando compartimos un taco de comida a alguien, o si por lo menos un gansito, un yogur, algo, un pan de dulce, le estamos diciendo, te quiero, me preocupo por ti y eres importante para mí. Así de fácil y sencillo. Nuestro amado Jesús nos puso el ejemplo. Cuando Él estaba trabajando, predicando la palabra de Dios, se preocupó por toda esa gente y aún se sigue preocupando, porque hasta estos momentos, amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin comer, no teniendo trabajo? Yo he estado mucho tiempo sin trabajar, incluso ahorita estoy sin trabajar, pero me he quedado sin comida. Se nota porque soy gordita, no me he quedado sin comida. Para la gloria de Dios, amados hermanos, nunca el Señor nos va a desamparar. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza en los momentos de enfermedad, en los momentos de tristeza.